Hermanos, Dios les bendiga. Es un gusto nuevamente estar reunidos a través de estos medios para poder compartir la materia de introducción a la teología. Estamos en la hora 6 de nuestro curso. El tema es la revelación y los atributos de Dios. Para esta hora sí tenemos una tarea que es la importancia de la revelación. Quienes aún no la han realizado, vamos a, con base a lo que estamos viendo, para los cristianos es fundamental la revelación de Dios porque nuestra fe es totalmente escritural. Nosotros vemos la palabra de Dios como la revelación especial, veremos enseguida esto, y todo lo que creemos está en la palabra de Dios. De igual manera, lo que no creemos no está en la palabra de Dios. Entonces, por eso decimos que es importante la revelación. Y recuerda que las tareas tienen que ser cortas, solamente con una cuartilla, una hoja tamaño carta, es suficiente para los que deseen hacerlas, pueden de esa manera realizarla. Hoy vamos a hablar entonces de la revelación y decimos que revelación viene de una palabra griega que es apocalipsis, y esta palabra literalmente quiere decir descorrer un velo. Entonces, cuando algo está cubierto por una cortina, así como en los teatros o un lugar que esconde un fondo a través de algún tipo de tela, no podríamos darnos cuenta de lo que hay atrás si nunca hemos estado en ese lugar. Entonces la palabra revelación exactamente es descorrer ese velo para que veamos qué hay detrás. Entonces Dios nos ha dejado una revelación para que le conozcamos, para que nos acerquemos a Él, y vamos a ver que en estos tres órdenes de revelación o tres tipos de revelación tenemos algunas demandas bíblicas para poder interpretarlas. Tenemos ahí como primera parte que la revelación que Dios hace de sí mismo es requisito para conocerlo. Esto quiere decir, hermanos, que nosotros como creyentes tenemos que desarrollar la habilidad de ver cómo Dios se ha revelado. Veremos hoy en la naturaleza como un diseño perfecto, pero también en la Biblia como una revelación documental y la revelación personal que es Jesús. Entonces vamos a ver cómo esto que Dios ha hecho, Él mismo se ha dado a conocer para que nosotros le podamos ir creciendo en ese conocimiento y tener una fe totalmente bíblica. El primer punto que tenemos aquí es el conocimiento de Dios lo comunica al hombre Él mismo. Entonces siempre Dios se ha revelado desde el Génesis, cuando Dios habló con Adán y Eva y cómo el pecado cayó y todo esto. Dios siempre habló al hombre, Dios siempre tomó la iniciativa y Él tiene la prioridad para darse a conocer en la naturaleza como creador, en la palabra como revelador o en Jesús como nuestro Salvador. Jesús también es revelador del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Nuestro conocimiento, dice el punto 2, es innato y es también adquirido. 2 Timoteo 2:1. O sea que los seres humanos ya tenemos una naturaleza para conocer a Dios. Recordamos que la palabra hombre quiere decir el que ve hacia arriba. Esto indicando que somos la única criatura que puede tener comunión con Dios. Las demás criaturas pueden ser bellas, sencillas o complejas, pequeñas o grandes, pero son criaturas que no tienen conciencia de Dios. La única criatura que tiene conciencia de Dios somos los seres humanos. La gran desviación aquí es que a veces los hombres, si no ven la revelación de Dios como Él la está dando, pueden tener un error en esa percepción de la divinidad. Entonces nosotros tenemos un conocimiento innato, ya lo traemos nosotros de nacimiento, pero también es adquirido, porque también nosotros vamos con la palabra de Dios, con la iglesia, con gente que nos habla de Dios, con el contexto espiritual que nos rodea, tenemos también la inquietud de buscar a Dios. Por eso muchas personas buscan la divinidad de muchas formas. Tenemos que decir entonces que la única forma que es autorizada por Dios mismo es la palabra de Dios. La palabra de Dios como escrito documental y Jesús como revelador personal, que veremos ahora algunos versículos, y la creación tenemos que verla entonces como un testimonio de este Dios creador. Dios se ha revelado en una creación perfecta. Entonces diríamos que la revelación tiene tres órdenes: general, especial y personal. La revelación general es la creación. La creación es un testimonio enorme de la divinidad porque cada criatura, cada parte de la creación revela que hay un diseñador. Decíamos ahora que se está haciendo más ciencia, que se ve más a fondo todo lo creado, pequeño y grande,
que dicen los expertos en micro o en macro, así lo que se ve muy pequeñito y lo que se ve en grande, los insectos y las bacterias y el universo, los planetas, todo revela que hay un creador, hay un diseñador, no puede ser obra de una casualidad. Entonces dice ahí en el Salmo 19, 1 y 2, que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, literalmente la palabra le da un testimonio vivo, un testimonio real a toda la creación, porque al ver que hay un diseño, al ver que hay una inteligencia atrás de lo creado, nosotros tenemos que llegar a la conclusión de que hay un creador. Los hombres que no creen en Dios, viendo toda la maravilla de la creación, realmente están negando un testimonio fehaciente, un testimonio muy abundante. Dice Marcos 16 que al principio de la creación, varón y hembra los hizo. Está citando ahí Marcos a Génesis, pero realmente cuando Dios nos creó, dice, hizo un hombre y una mujer. Y como decimos, la palabra no trata de defender que Dios es creador o que Dios tiene un carácter, nada más se asume su presencia. Entonces Dios al principio de la creación, esto nos habla a nosotros de que Él es el autor de toda la creación. No hay una creación compartida, no hay varias divinidades, no hay varias autoridades, hay un solo Dios y un solo creador. Y desde el principio que Él creó todas las cosas, hizo a un hombre e hizo también a una mujer. Y esto nos lleva un poquito a la ética que tenemos respecto al matrimonio y a la familia. Dios lo diseñó así desde el principio. Dice también en Hechos 14, 17, no se dejó a sí mismo sin testimonio, dándonos lluvias del cielo. Ahí el escritor Lucas dice que Dios dejó un testimonio en toda su creación, aún con la lluvia. El hecho de que haya una lluvia, que tengamos temperatura, que tengamos mareas, que tengamos luna, que tengamos la gravedad así tan precisamente calculado, todo esto es un testimonio de un Dios verdadero. Diríamos a la gente que nos escucha que si al ver la creación percibimos que hay un gran diseñador, la única conclusión correcta es que Dios es inteligente y es personal. Entonces les invitamos a acercarse a este Dios que sí es así inteligente y personal, y de igual manera podemos nosotros relacionarnos con Él. Tenemos que acercarnos a un Dios inteligente, a un Dios de diseños. Dice Romanos 1, del 18 al 32, ahí está insertado el texto que dice, las cosas invisibles de Él son claramente visibles desde la creación. O sea que realmente Dios no se puede ver porque Él tomó el decreto de no verse físicamente. Hasta que estemos en el milenio, estemos en la eternidad, veremos algo de la gloria de Dios. Pero en este momento no podemos ver a Dios. Dios decretó esa particularidad. Entonces dice, bueno, como Dios es invisible porque no lo podemos tener físicamente, pero todo lo que está alrededor palpamos claramente a un creador inteligente. Y claro, dice Romanos 1, todo que el ser humano se desvió respecto a la divinidad, dice, debiendo adorar al Dios invisible, adoramos cosas visibles, animales, cuadrúpedos, peces, las religiones, la idolatría va por ese camino. Entonces, realmente toda la creación es un testimonio de que tenemos a un ser que tiene el propósito de dejar esa prueba de su existencia, ¿no? Dios es tan inteligente que en toda la creación nos dejó su existencia comprobada. Nadie puede llegar a un espacio y pensar que se creó solo. Diríamos en una ingeniería, ¿no? En un edificio pequeño o grande hay ingenieros, hay un cálculo, hay un diseño. Entonces, nada más para que estemos nosotros en una habitación se requiere un diseñador. ¿Cuánto más en la habitación del universo? El universo es una habitación donde estamos todos y ese enorme universo nos revela que hay un creador. Solamente la necedad del hombre dice que las cosas son casuales o que las cosas son totalmente impersonales. Dice 2 de Pedro 3:4 que todas las cosas permanecen desde el principio de la creación. Aquí entonces es Pedro quien dice que todo lo que está permaneciendo en la actualidad, todo lo que vemos como creación, está desde el principio. Dios lo creó así, Dios lo diseñó así, aunque los hombres hemos dañado mucho el ecosistema, pero finalmente sigue funcionando. Cada vez que vemos así alguna parte de la creación, tenemos que quedarnos sorprendidos. La criatura más pequeñita y la criatura más grande, el espacio más pequeño y el espacio muy grande en nuestro planeta, todo revela que hay un ingeniero. Decimos entonces, Dios es el ingeniero del universo o el arquitecto del universo. Todo lo que tenemos alrededor es una obra perfecta de un creador que es un diseñador, que es inteligente, que tiene el propósito de que vivamos para él.
Entonces nosotros vemos en esta creación, que es un testigo fiel de Dios, decimos, son simbolismos, la creación no está consciente de Dios, solamente los seres humanos estamos conscientes de Dios. Pero la creación, así con la forma en que Dios la hizo tan perfecta, tan exacta, de verdad nos revela que Dios es el autor de todo. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es acudir a la invitación de la revelación general y decir, yo creo, cada que veo algo de la creación me quedo sorprendido y digo, qué grande es Dios, que creó a un pequeño microbio o que creó a un gran elefante o una gran ballena en nuestro planeta. Los animales actuales, bueno, es sorprendente, ¿no? La cantidad de colores, los diseños, cómo los animales se adaptan, cómo los elementos, ¿no?, se van juntando para que funcione nuestro planeta. Todo eso nos debe de dejar totalmente sorprendidos. Sí, Dios es el gran ingeniero o el gran arquitecto del universo. Y nosotros creemos entonces en este Dios. En la revelación general, la creación es un testigo, digamos, físico de este diseñador del universo. La segunda forma de revelación es especial. Esto es la palabra de Dios. La escritura es una evidencia documental de Dios, entonces ya no es general, ya es especial porque ya tiene un documento que la respalda. Es un documento que Dios dio a los judíos por miles de años y que le ha dado también a la iglesia, también ya por miles de años. Entonces nosotros vemos en la palabra de Dios a un testigo fiel porque ahí dice cómo es Dios y quién es Dios. Dice segundo de Reyes 17:13 que Jehová amonestó por medio de todos los profetas. O sea, cuando Dios llamó la atención a Israel para señalarle su pecado, recordamos que todo el Antiguo Testamento, la ley señalaba el pecado del hombre. La ley no salvaba al hombre, se requiere hacer un sacrificio por cada pecado. Entonces era una demanda de que Dios estaba revelando cómo el hombre es perverso, cómo estamos inclinados al mal y cómo necesitamos a un Salvador. Entonces toda esa palabra de los profetas, desde Moisés hasta Malaquías, todos los hombres que escribieron algo de la palabra y también los profetas orales, los que no escribieron, también fueron testigos de Dios. Entonces la palabra es un testimonio especial. Dice Mateo 22:29, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Ahí es una frase del Señor Jesucristo captada por Mateo y dice, cuando la gente está demandando algún tipo de señal y algún tipo de interpretación que está totalmente desfasado, dice, Señor, ustedes yerran porque ignoran las Escrituras. Entonces, cuando la gente no conoce la palabra de Dios, va a caer en error. Por eso sí decimos, reconocemos los demás escritos, religiones o formas en que la gente interpreta la divinidad. Pero la única forma autorizada por Dios para que nos acerquemos a Él es la palabra. Entonces, cada vez que tengamos la oportunidad de leer la Santa Escritura, por eso todos los días es una bendición hacerlo. Necesitamos estar en esa palabra y la palabra tiene que irnos cambiando. La palabra tiene que ir haciéndonos mejores creyentes, más firmes, más correctos en los caminos del Señor, ¿no? Entonces, cuando la gente se aparta de la Escritura y del poder de Dios, están en un error. Yerran porque no conocen las Escrituras y desconocen el poder de Dios. Entonces, si usted quiere conocer la Escritura y el poder de Dios, van de la mano. Las Escrituras nos llevan al poder de Dios y el poder de Dios está basado en la Escritura. Dice Lucas 24:27 que le declaraba las cosas que de él decía. Nuevamente aquí Lucas cita a Jesús en este caso y Jesús le está hablando a los judíos de lo que dice la Escritura acerca de él mismo. Recordamos que él es el Mesías, pero tenía que morir exactamente a los 3 años y medio de su ministerio. Entonces todo el tiempo que él les predicaba, que hacía milagros, que hacía cosas sorprendentes, él les declaraba la palabra siempre. Y dice lo que de él decían. Por eso nosotros vemos allá a Jesús como Dios, porque Él es el centro de la salvación. Aunque hablaremos próximamente también de la Trinidad, en este caso de Jesús como Salvador, Él es el gran testigo de la palabra, porque la palabra habla de Jesús. Toda la palabra es testigo de Jesús y bueno, podemos disfrutar de esa bendición desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Siempre habrá un testimonio de Jesús. Dice Juan 2:22 que creyeron la Escritura y la palabra que Jesús les había dicho. Entonces, realmente la meta de Jesús, en este caso lo dice Juan, es que creyeran la Escritura. Entonces Dios siempre quiere llevarnos a la Escritura. La revelación general en la creación está muy abierta, toda la gente la tiene. Pero la revelación especial está muy, muy específica, es documental. Entonces tenemos que creer siempre a la Escritura. Por eso sí invitamos a los cristianos siempre a estarnos acercando más a la palabra. A veces no estamos tan cerca de la palabra.
Aunque somos cristianos, no estamos formados, no estamos informados, no estamos conformados a esa palabra. Entonces, sí tenemos que acercarnos a cómo dice la palabra respecto a Jesús, todo eso, ¿no? Entonces, ¿quién es Jesús? Bueno, no tenemos hoy el tiempo para ver los 66 libros, pero iremos viendo en diferentes materias cómo siempre se da testimonio de Jesús. Por supuesto, también se da testimonio del Padre y testimonio del Espíritu Santo. Cada quien en su función en la salvación, pero hay mucho testimonio en la palabra. 39, escudriñad las escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. Bueno, aquí Jesús está hablando con los que no están creyendo en Él. Dice, ustedes literalmente escudriñan las escrituras, pero ellas dan testimonio de mí. Entonces, realmente, si nosotros vamos a las escrituras, encontraremos el testimonio de Jesús. Si alguien de veras se acerca a la palabra con un corazón abierto, va a encontrar a Jesús. Porque siempre hay un testimonio del Salvador. Hay un testimonio del que nos acerca a Dios, del que nos lleva al perdón, del que nos lleva a la salvación. Entonces siempre tenemos esa meta como creyentes de estar todos los días buscando la palabra del Señor y ver el testimonio de Jesús en ellas. Dice 2 de Pedro 1:19, tenemos la palabra profética más segura. Aquí Pedro, imagínense como gran pastor en Jerusalén, habla a la iglesia y dice, la palabra profética que tenemos es totalmente segura. Y habla de la escritura. No habla de otro tipo de profecías verbales. En este caso era la palabra escrita. Dice, la palabra profética, la palabra escrita, las sagradas escrituras son un testimonio totalmente certero. Una palabra profética segura. Entonces nosotros no tenemos que buscar otro tipo de cosas. Por eso decimos a la iglesia, hoy que hay tantas manifestaciones, respetamos a las iglesias y a sus manifestaciones, pero siempre tenemos que ver si están basadas en la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de esa manifestación? ¿Qué dice la palabra de ese concepto? ¿Qué dice la palabra de todo lo que tenemos alrededor? Siempre tenemos que decir que debe de ser totalmente bíblico. Entonces la revelación especial o documental es la Sagrada Escritura. Y la revelación personal es el tercer tipo de revelación y es Jesús. Ya no es ni general ni especial, es personal. Es personal porque Jesús es una persona divina y vino a revelar, ¿no? Imaginen cómo el Hijo vino a revelarnos todo respecto al Padre, respecto al Espíritu Santo y respecto a todas las cosas. Si vemos a Jesús como revelador, nada más en los evangelios hay una cantidad de información enorme de cómo es Dios y el reino. Casi siempre Jesús hablaba del reino de Dios y el reino de Dios. Entonces nosotros tenemos ya toda esta información. Son muchos versículos, no podemos verlos aquí uno por uno, pero usted puede verlos ahí o usarlos para su tarea también. Y bueno, dice ahí que es la revelación personal, el Hijo de Dios. El Señor Jesucristo es el Verbo de Dios, la revelación superior, completa y personal. La gracia y la verdad vinieron por medio de Él. El Verbo de Dios se hizo posible la vida eterna para los creyentes. Dios habló de muchas maneras, pero lo hizo amplia y específicamente en el Mesías. Entonces Jesús sí es la revelación personal, más allá, decíamos, de la creación, que es tan general, aunque es sorprendente, más allá de la palabra escrita que es la base de todo lo que creemos. Jesús como persona nos vino a decir cómo es el Padre y cómo es el Espíritu y cómo es todas las cosas de Dios. Por eso mucha gente luego dice, si alguien viniera y me dijera, le tenemos que decir, ya vino. Jesús vino hace 2000 años y es una persona divina y nos habló todo lo que tenemos que saber. Por eso es necesario conocer a Jesús. En este caso, como revelador de las cosas de Dios, Él es el Verbo, ¿no? Dice en Hebreos que Dios nos habló de muchas maneras y dice textualmente, y ahora nos ha hablado en Hijo. Así dice textualmente, o sea, ya nos habló por la creación, que es sorprendente, nos habló por la Escritura, que también es un documento tan amplio, pero nos habló personalmente. Ya Jesús vino, estuvo 33 años aquí, vivió con la gente, convivió con sus coterráneos. Llegó la palabra, tiene gente que testifica de él. Hay todo el testimonio, desde Mateo hasta el Apocalipsis, de Jesús como revelador y como salvador. Todo ese testimonio es algo sorprendente, pero Jesús como persona nos habló de cómo es el Padre. En varias ocasiones, cuando a Jesús le decían, muéstranos al Padre, Jesús decía, ya hace tiempo que estoy contigo y no me has visto. O sea, si me has visto a mí, has visto al Padre. Imagínense la calidad de revelador que es Jesús. Ahí decimos, las personas divinas, la palabra persona a veces no es tan concreta como para nosotros porque son personas muy distintas a nosotros. Pero quien vea a Jesús ya ve al Padre, ya ha visto al Espíritu Santo, diríamos ahí, ¿no? Entonces Jesús nos ha dado a conocer cómo es Dios. Entonces hay que ir a toda la palabra y no nada más el Nuevo Testamento. Todo el testimonio desde el Antiguo Testamento del Mesías, de cómo sería su venida, qué vendría a ser, cuáles serían sus funciones, todo lo que tenemos que ver de Jesús, esa es la cristología. Tenemos que ver entonces que Jesús es un revelador perfecto. Una persona divina nos vino a hablar de todo.
Entonces no hay más que búsqueda cuando la gente dice, yo quisiera que alguien hablara, alguien más, ya no podemos, tenemos al máximo revelador. Ya si un profeta o un ser humano o así muy capaz nos viniera a hablar sería muy deseable, pero vino el Hijo de Dios. Por eso dice también Juan en sus escritos, vimos su gracia, la gracia del Hijo de Dios, vimos la gloria de Dios, la gloria del unigénito. Entonces, todo lo que tenemos ahí que ver palabra por palabra de lo que es Jesús nos habla de un revelador personal. Entonces Jesús es revelador personal de las cosas de Dios y tenemos que siempre estarlo estudiando y buscando. Dice en nuestro punto 4 en esta primera página que Dios es el supremo. Basándonos en Juan 4:24 dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, si Dios es el ser supremo, decimos el creador, la persona, las personas más importantes del universo, que son tres, bueno, para nosotros es una bendición poder adorar. Dios es espíritu, realmente no es un humano como nosotros, no tiene la calidad humana que tenemos nosotros, es infinitamente superior. Entonces, como espíritu tenemos que adorarle nosotros en espíritu y verdad, o sea, no en un lugar, en un templo, en un espacio físico, aunque esos espacios son muy útiles, pero siempre, todos los días en espíritu, yo adoro al Señor. Cada vez que puedo orar, cada que leo la palabra, cada que busco, cada que tengo cualquier situación personal, estoy buscando en espíritu. Pero es también en verdad. O sea, los que se acercan a Dios no pueden ser mentirosos. No podemos ser gente que busca a Dios y que es mentirosa. Usted podrá encontrar gente que dice que busca a Dios y encontramos mentira en ellos. Entonces, por eso dice en espíritu y en verdad. Aunque esto habla incluso de cantos y grupos musicales muy contemporáneos, pero espíritu y verdad es el estilo de vida de los creyentes. Dios es espíritu, es infinito, así grandioso como veremos enseguida, pero los que le adoran tienen que hacerlo en espíritu y en verdad, ser genuinos. Ahora, dice ahí Éxodo 22 y 3, Él es el único Dios de Israel. No hay otro, es el único Dios. Son tres personas, pero es un solo Dios verdadero. Decimos eso, ¿no? La doctrina de las tres personas divinas. A algunos no les gusta la palabra Trinidad, hablaremos de eso como toda una hora, un tema, pero bueno, es algo que está totalmente respaldado por la palabra de Dios, pero Dios es único. El único Dios de Israel es el único Dios nuestro también. No hay otras personas, otros seres con la calidad de Dios. Dios no admite ningún rival, Isaías 45:5, o sea, Dios es infinitamente superior a todo. Nadie se puede comparar a Él. Incluso la gran rebelión de Satanás, que es un ángel poderoso, recordamos todo el destino que tuvo. Nadie se puede rebelar contra Dios. Y desde Adán y Eva, que los hombres nos hemos rebelado, tenemos que recordar que somos muy rebeldes, que somos muy ajenos a Dios, pero si nos acercamos a través de Jesús, empezamos el camino de ser verdaderos hijos de Dios. No conocemos a ningún otro Dios, 1 Corintios 8, 5 y 6. No podemos ver todos los versículos por espacio de tiempo, pero usted en su casa lo puede analizar y de veras no reconocemos que haya nadie más que sea como Dios. El único Dios es a quien nosotros adoramos y entonces decimos, su revelación nos lleva a ver a este Dios como el gran dador de revelación para que le conozcamos. Vamos a ver un tema de los atributos de Dios. Tenemos entonces hoy la revelación y los atributos de Dios. La revelación es que Dios se da a conocer y los atributos son las características de Dios. ¿Cómo es Dios? Hay mucho más que decir, pero tenemos división de tres tipos de atributos de Dios para poder conocerlo como tal. La primera serie de atributos son atributos naturales, incomunicables o absolutos. Esto quiere decir que pertenecen a la naturaleza constitucional de Dios, o sea, ¿quién es Dios en sí mismo sin relación con los seres humanos en este caso? Los atributos son así como ajenos a nosotros porque son tan infinitos en su esencia que los seres humanos no podemos ni siquiera calcular, ¿no? La calidad de esos atributos. Son en este caso 5. La primera es existencia. Hebreos 10:31 y Apocalipsis 4:8. O sea, Dios existe desde siempre. Por eso decíamos, es eterno, porque en el pasado, desde todo el tiempo hacia atrás, hacia nuestro pasado, antes de que creara a los ángeles, a los hombres, a la tierra y el universo, Dios siempre existió. En un momento, sí, Dios estuvo siempre solo, porque Él siempre ha existido. Es el único ser que siempre ha existido. Por eso nos quedamos muy cortos nosotros, ¿no? Porque aunque los seres humanos sí somos inmortales, tenemos principio, pero no fin. Somos inmortales, pero aún siendo inmortales no podemos captar la eternidad de Dios, ¿no? Él siempre ha existido. Esa existencia de Dios ha estado ahí y no requiere de nadie para existir. Los seres humanos sí requerimos que Dios nos creara. La creación requirió que Dios la creara y Dios la sustente, ¿no? Pero Dios siempre ha existido. Entonces, cuando dicen la gente, ¿cuándo ha existido Dios? Siempre. Hacia el pasado, si vemos una eternidad, decimos hacia el pasado, Dios siempre ha existido. Y existe en este momento y existirá en el futuro. Dios también no envejece, ¿no?
Decimos ahí, no tiene ese defecto que tenemos los seres humanos o esa característica. También hablamos ahí directamente de la eternidad. Salmo 48:14, Romanos 6:22 y 1 de Juan 5:20. O sea, Dios es el único ser eterno. Ningún ser, los ángeles mismos fueron creados en un momento. Cuando Dios los creó, entonces los ángeles también son inmortales. Aunque en alguna hora veremos, si Dios permite ese tiempo de espacio de ver a los ángeles, son poderosos, pero tienen un principio, no son eternos. Hacia el pasado, hacia nuestro pasado diríamos, hay un punto en que no hubo ángeles, no hubo creación, no hubo nada más que Dios. Entonces, cuando Dios empezó a crear ángeles y el universo y el ser humano, todo esto tiene un principio. Nosotros tenemos un principio, pero Dios no tiene principio. De igual manera decimos, a Dios no lo creó nadie. Dios siempre ha existido, porque si a Dios lo creara alguien, esa persona o ese ser que creó a Dios sería superior a Dios. Iríamos hacia el pasado entonces, no buscando quién creó a Dios. Dios es el único. Si vamos hacia el pasado, a decir, el inicio de todo en pasado es Dios. El que todo lo ha hecho, el que todo ha estado siempre es Dios. Está hoy día también con nosotros en todo lugar. Él es omnipresente, como veremos enseguida, pero también hacia el futuro, Él va a existir siempre. Dios no muere. Dice también en Malaquías 3:6 la inmutabilidad, o sea, Dios no cambia. Dios no cambia. Todos los seres creados por Dios sí cambiamos. Cuando llegamos a la salvación cambiamos, los creyentes seguimos cambiando cotidianamente, las personas cambiamos, a veces para bien, a veces para mal. No. Pero realmente el único ser que nunca ha cambiado es Dios. Por eso dice la palabra, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces Dios no cambia. Sencillamente por amor a nosotros, en algún momento la revelación del Antiguo Testamento era mucho de la ley, era mucho de señalar el pecado, como decíamos. El Nuevo Testamento habla mucho de la gracia, habla mucho del perdón en Jesús, pero no cambió Dios, cambió el proyecto. Cambió la idea de acercarse al hombre, pero Dios sigue siendo igual. Sigue siendo santo, sigue siendo perfecto. Y cuando decíamos que no envejece, ¿no? Porque personas que piensan que Dios ya está perdiendo facultades, cuando las personas sí envejecemos, pues es una bendición envejecer, pero también perdemos facultades. Y en el caso de Dios, Dios no envejece. Él es inmutable. Las tres personas son exactamente en existencia, en eternidad y en inmutabilidad. También dice aquí el cuarto punto, la unidad. Juan 10:30 y 1 Corintios 8:6, o sea, Dios es uno. Al decir que Dios es uno, decimos es la única divinidad, pero sí tiene tres personas que le forman. Por eso decimos son tres personas que forman a un solo Dios, ¿verdad? Pero el hecho de que sean tres personas no habla de una pluralidad. En el sentido esencial, Dios es un ser eterno y las tres personas forman al único Dios. Por eso lo que hace el Padre lo respalda el Hijo, o lo que hace el Hijo también lo respalda el Espíritu Santo. Bueno, cuando hablamos con las tres personas, esto lo veremos más adelante, cuando hablamos de cristología y la neumatología, nos acercamos a través de Jesús o del Espíritu Santo y es igual que acercarnos con el Padre. Las tres personas son iguales en todo, pero nosotros vemos la distinción de funciones, como el Padre, como autoridad, como el que creó todo, como el juez, Jesús el Salvador, el que se ubicó con nosotros físicamente, y el Espíritu Santo como la persona que nos está sustentando en toda la gracia y como nuestro paracleto, como nuestro abogado. Pero Dios es uno siempre. Entonces, cuando la gente ve esto como una contradicción, no entiende a Dios. Por eso decíamos, son atributos naturales, incomunicables o absolutos, porque nosotros no podemos pensar que dos personas tengan unidad. Aún en el matrimonio y todo esto seguimos siendo dos personas físicamente, aunque espiritualmente llegamos a ser uno, pero realmente la perfecta unidad la tiene el Padre con el Hijo y el Espíritu Santo, a ese nivel muy superior al nuestro. Y también la infinitud, o sea, Dios no tiene fin, es infinito. Daniel 12:4, ¿no? Decía este gran profeta que Dios no tiene fin. Así, como tampoco tuvo principio, tampoco tiene fin. Es infinito y realmente está abarcando todo el espacio en el universo. Ahí hablamos de la infinitud de Dios, ¿no? Dice la palabra que los cielos de los cielos no lo pueden contener. O sea, Dios no es un ser grande que ve la tierra ya es muy grande. Dios es un ser que es más grande que el universo, porque Dios es infinito, ¿no? Entonces, ese hecho de que el universo todavía no encuentre principio y fin, que den medidas y den dimensiones tan grandes en millones de años luz, pues habla de cómo es muy, muy grande el universo, ¿no? Y si no tiene fin el universo en el sentido para nuestra percepción, tampoco Dios tiene fin. Dios es infinito. Dios realmente es perfectamente infinito. Entonces nosotros vemos en esto los atributos: existencia, eternidad, inmutabilidad, unidad e infinitud. Vamos a ver ahora los atributos morales o comunicables. Son muchos, son 26, con algunos que tienen varios ahí que tratamos de insertar para completar el apunte. Pero bueno, dice Génesis 1:1 que Dios es creador y sustentador. O sea, Dios es el creador de todo, ya decíamos hace un momento, pero también sustenta o sostiene, es lo mismo, ¿no? Ese sustentador, porque la creación todos los días tiene que ser guardada por Dios.
Todos los días tiene que ser bendecida por Dios, tiene que ser llevada a cabo todo lo que se da en el universo porque Dios lo está sustentando. No dejó el universo ahí solo, ¿no? Aunque todo tiene un diseño perfecto, Dios sustenta. Dice, inciso B, Dios es celoso, Éxodo 25 y Deuteronomio 5:7. O sea, dice ahí que Dios es celoso porque Él es el único ser a quien tenemos que adorar. Por eso la idolatría es un gran pecado, ¿no? Cuando la gente piensa en dioses, piensa en otro tipo de seres, decimos, bueno, usted está pensando en otras cosas, pero el único ser que está en todo lugar y que nos ama y que es eterno es nuestro Dios. Entonces, Dios realmente sí está allí como un ser celoso porque es el único a quien tenemos nosotros que adorar. Algo más que tenemos que decir ahí es que Dios es Señor y Salvador. Inciso C, Deuteronomio 3:24, Salmo 78:20 y Juan 20:28. Cuando dice que Él es Señor, ese es el dueño de todo. Dios es el Señor porque es el dueño, es el creador de todo. Los seres humanos a veces nos hemos sentido dueños, pero somos nada más mayordomos, somos administradores. El dueño de todo realmente es Dios. Y también es nuestro Salvador. Dios tiene el carácter de salvarnos, de querer llevarnos a ese momento de perdón y arrepentimiento. Entonces, por eso decimos, Dios es Señor y Salvador. También Dios es grande. Dice Deuteronomio 10:17, inciso D, Dios es grande. Imagínense. ¿Cuán grande es nuestro Dios? Pues es infinito, ¿no? Es muy, muy grande. Entonces, nosotros siempre que clamamos, siempre que nos acercamos a Él, aceptamos su voluntad, pedimos que Él bendiga, que Él haga según su perfecto plan, pero vemos que Él es infinitamente grande. No es tan pequeño como nosotros, ¿no? Aún los seres humanos que tienen fuerza, inteligencia o algún valor, alguna grandeza humana, es incomparable. Dios es infinitamente más grande que los seres humanos. Dice el inciso E que Dios es misericordioso. Deuteronomio 4:21, o sea, a Dios le duele la miseria de los demás, decíamos, ¿no? La palabra misericordia, el dolor por la miseria de los demás, acercar el corazón a la miseria de los demás, entonces Dios siempre tiene esa misericordia. No es un ser así lejano que no le interesemos, como los deístas, piensan, Dios realmente es misericordioso. También dice inciso F, Dios es temible. Deuteronomio 10:17, o sea, así en esa autoridad, en esa soberanía que Él tiene, es temible. Necesitamos acercarnos con reverencia a Dios. Ciertamente no en un afán de fobia de que nos va a destruir, porque solamente si no estamos en el Evangelio vamos a ser destruidos, pero todos los días tenemos reverencia con Dios, porque mucha gente no respeta a Dios. Muchas personas toman a Dios como burla, lo toman como cualquier situación para reírse de esto, pero Dios realmente es temible, es un ser temible. Dice la palabra, ¿quién podrá estar de pie delante del Señor? Un ser perfectamente santo, eterno, el carácter perfecto que hemos de leer en esos atributos es así sorprendente. Dios es temible, ¿no? Entonces por eso también los cristianos tenemos que ser siempre reverentes, siempre seamos reverentes con Dios. No seamos de la gente que le falta el respeto a Dios, porque hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Realmente queremos ver que Dios es temible. Dice el inciso G, Dios es de pacto, Jeremías 31:33. O sea, cuando Dios promete algo, Él lo va a respaldar. No cambia en sus pactos. Cuando Dios hace algo, Él está siempre respaldando lo que dice. El gran problema es que los seres humanos no todos somos de pacto. Hay gente que no somos leales ni con Dios, ni con la fe, ni con la familia, ni la gente que nos rodea. Entonces somos infieles. Pero Dios es un ser de pacto, siempre, ¿no? Siempre. Por ahí está un canto, hay algunos cantos de que Dios es un ser de pactos. Estamos de acuerdo totalmente. Dios es un ser de pacto. Ahora, en ese ser de pacto entonces confiamos, pero también nosotros tenemos que aprender a ser igual. Tener ese compromiso de fe, no una fe fluctuante, no una fe a gusto personal, es una fe que va totalmente de acuerdo con cómo es nuestro Dios. Él es perfectamente de pacto. Dice el inciso H, Dios es fiel. Deuteronomio 7:9, 1 Corintios 1:9 y 1 Corintios 10:13. Dios es fiel. Esto es algo sorprendente. Tiene algo que ver con ese pacto, de pacto porque respalda sus secretos y fiel porque está apegado a nosotros. Dios es perfectamente fiel. Aunque el ser fiel no implica que siempre haga lo que nos gusta, pero Dios es perfectamente fiel. De hecho, para definir la fidelidad, tenemos que acercarnos a Dios. Dios es perfectamente fiel. Gracias a Dios que conocemos hermanos o creyentes, hombres y mujeres que son fieles a Dios o que han sido fieles por mucho tiempo a Dios y son personas que nos inspiran mucho. Pero Dios es así en una medida mucho más grande. Él es fiel siempre. Y decíamos, bueno, si Dios es fiel, podemos confiar en Él. Dice el inciso I, es único e incomparable. Segundo Samuel 7:22, 1 Crónicas 10:7-20, 1 Corintios 8:6 y Judas 25. O sea, ahí hay dos características. Único, porque decíamos no hay otro como Él. Aunque son tres personas, ya decíamos hace un rato, pero es único. Y sin embargo también es incomparable. O sea, nadie se puede comparar con Dios.
Aunque seamos inteligentes o tengamos atributos, ángeles o demonios poderosos, ningún ser creado se compara con Dios. Dios es incomparable. Así no hay manera de acercarse porque es tan grande Dios. Entonces nosotros tenemos la bendición de creer en este Dios, pero no podemos tratar de compararnos con Él. Por eso dice la palabra, ¿a qué compararemos a Dios? No hay ningún objeto, ningún ídolo, ninguna forma en que podamos comparar. Dios es infinitamente más grande, ¿no? Siempre, a veces los seres humanos tenemos algunas cualidades porque estamos hechos a la imagen de Dios, pero en el caso de Dios se van a una dimensión muy, muy por encima de nuestro nivel. Dios es perdonador. Nehemías 9:17 y Lucas 18:13. O sea, Dios siempre quiere perdonar. Eso es algo que es único en el Señor. Lo único que es el obstáculo para que haya perdón de Dios somos nosotros. Cuando no queremos acercarnos, cuando no estamos dispuestos, cuando no tenemos el deseo de estar en la comunión con el Señor, pero Dios siempre perdona. Recuerdo, y perdona de inmediato. Dios perdona de inmediato, aunque las consecuencias del error a veces no son inmediatas que se puedan quitar, pero Dios nos perdona de inmediato, ¿no? Por eso decimos, Dios perdonó, sí. Oramos constantemente, por eso dice en 1 de Juan que la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado, es una acción constante, siempre tenemos que estar buscando el perdón de Dios. Pero cuando lo buscamos nos da conciencia de que hemos fallado, pero sin embargo al momento de pedir perdón, Dios nos está perdonando. Ahora, el perdón de Dios nos tiene que llevar al arrepentimiento, porque si Dios perdona y no nos arrepentimos, seguimos siendo exactamente iguales. Dice el inciso K, Dios es protector, Salmo 18:31. Esa idea de que Dios es preservador o sustentador también tiene que ver con esto. Dios es protector, siempre protege a su creación. Protege a Israel, protege a su iglesia, nos protege a nosotros. Ni siquiera sabemos cuántas veces Dios nos ha protegido de riesgos, de peligros. Ahora que estamos con esta enfermedad tan terrible alrededor, Dios nos está protegiendo indudablemente, ¿no? Oran por la gente para que Dios proteja a todos, pero realmente Dios es protector nuestro, ¿no? Y de veras tenemos que ver que muchas veces nos pudieron pasar cosas muy dañinas y sin embargo por la misericordia de Dios nos protegió de esa situación. Sin embargo, los creyentes no tenemos que abusar de la protección de Dios. No abusemos de que Dios protege y nos pongamos en exponernos a cuestiones que no hay que exponernos, ¿no? Por eso decimos, Dios es protector y nosotros confiamos en esa protección. El inciso L dice que Dios es Padre. Salmo 89:26, Juan 5:18, 2 Corintios 1:3 y Efesios 4:6. Dios es Padre. Esto está muy relacionado con esa primera persona que decíamos de la Trinidad. Dios es Padre porque es el autor de todo. El origen de todo es Dios. Por eso decimos, Dios es mi Padre, ¿no? O como dice aquí en el Nuevo Testamento, Abba Padre, en un diminutivo arameo y en un griego normal, Abba Pater, Abba Padre. Nos acercamos a Él porque es cariñoso, es afectuoso, es un buen Padre. Diríamos, el modelo perfecto de Padre es Dios. Quienes tuvieron un Padre terrenal bueno o así, quizás excelente, es una bendición muy grande. Pero quienes no lo han tenido no deben de quedarse con esa imagen dañada. Dios es un Padre perfecto. Aún los que tuvieron un buen Padre no se compara un buen Padre terrenal con el Padre celestial. Dios es un Padre perfecto, proveedor, sustentador, que corrige, que ama, que abraza, que se acerca. Realmente Dios es nuestro Padre, ¿no? Por eso somos sus hijos. Y en la iglesia nos llamamos hermanos realmente, ¿no? Porque somos hijos del mismo Padre, aunque biológicamente no tenemos una relación, pero espiritualmente sí somos hijos del mismo Padre. También Dios es personal. Dice el inciso M, Juan 14, 16 y 26, 15, 26 y 16, 7, todos son textos de Juan. Dios es personal, por eso decíamos, es persona. Las tres personas divinas se relacionan, tienen naturaleza de personas. El Padre tiene una capacidad de comunicarse, de amar, de dolerse por el pecado de la humanidad. Jesús tuvo la capacidad personal de morir por nosotros, de hablarnos, de ser nuestra mejor imagen, ¿no? Nuestro modelo personal es Él, y el Espíritu Santo también es personal, porque se relaciona con nosotros. Entonces Dios es un ser personal. Esto, decíamos, va en contra de algunas de las falsas ideas acerca de Dios, pero realmente incluso los agnósticos, ¿no? Que piensan que no se le puede conocer, decimos, sí, Dios es personal. Según la palabra, sí, Dios es un ser personal y como tal podemos acercarnos a Él. Esta característica de Dios como personal habla de la posibilidad que tenemos de acercarnos a Él. Dice en inciso N que Dios es espíritu, Juan 4:24. Y dicen, bueno, entonces como Dios es espíritu, no es humano. Realmente Jesús tomó la forma humana, pero es un espíritu perfecto de tres personas. Dios es espíritu. A veces toma algunas, se llaman antropomorfismos o formas humanas, como que tiene brazo, que tiene ojos, que tiene un rostro, que tiene una espalda, para que le entendamos. Pero realmente Dios es un espíritu infinito.
Las tres personas es un espíritu infinito. Entonces Dios es espíritu, no es persona. Por ahí algunas sectas piensan que Dios es como cualquier ser humano. Algunas dicen que sería como un humano que ni siquiera reconoceríamos si lo viéramos en la calle. Esa es una blasfemia tremenda. Dios es espíritu, son tres personas perfectas y no es humano, es un espíritu perfecto. Dice el inciso O, Dios es amor, Romanos 5:8 y 1 de Juan 4:8. Dios es amor, una característica de Dios perfecta, que decíamos, es el deseo que los demás tengan la misma bendición que tenemos nosotros. El amor ágape es la capacidad de darle el mismo valor, el mismo interés a los demás que nos damos a nosotros. Y bueno, como dice la palabra, amarás al Señor tu Dios, a tu prójimo y a ti mismo. Entonces Dios es amor en ese sentido perfecto. No es un sentimiento que se puede incentivar o que puede caerse. Dios siempre nos ama, aunque su amor tiene que llevarnos a la santidad, tiene que llevarnos a la consagración. Pero Dios siempre es amor. Decíamos un Dios que es perdonador, que es espíritu, que es amor, es un ser perfecto. De hecho, cuando usted ore puede usar estos atributos de Dios. Tú eres Dios creador, tú eres Dios de pacto, perdonador, Padre, personal, espíritu. Tú eres amor. Qué especial decirle eso a Dios, ¿no? Porque nosotros los seres humanos, algunos tenemos amor, otros no, o poco, pero realmente Dios no tiene amor, Dios es amor. Entonces toda esa revelación de Dios como amor nos habla de los atributos que de verdad lo acercan tanto a nosotros, ¿no? Dios no, se acerca a nosotros por esto. Dice Salmo 47:7 y Romanos 13:1, inciso P, Dios es autoridad y rey. Decíamos, son dos atributos, ahí se involucran dos atributos. Y bueno, entonces Dios como autoridad, decíamos, es la persona a quien tenemos que rendirle cuentas. Nosotros vivimos ante una autoridad. Humanamente tenemos autoridades. Tenemos que respetar a las autoridades federales, a las municipales, a las estatales, a todas las autoridades humanas, pero también respetamos a la autoridad de Dios. Dios es mi autoridad. Yo no puedo hacer lo que quiera. Si me desvío, si me pervierto, es que estoy rechazando la autoridad perfecta que tengo, que es Dios. Dios como autoridad perfecta, decíamos, Dios es santo, Dios es perdonador y tiene esa característica de estar con nosotros en ese sentido de autoridad. Entonces nosotros tenemos la confianza de estar con Él, porque es una autoridad perfecta. Las autoridades humanas fallan, pero Dios no. Dios como autoridad divina no, y es autoridad y es rey también, ¿no? Esto es hecho de que Dios es rey, es algo sorprendente en realidad, ¿no? Y bueno, en inciso Q dice que Dios es paciente y consolador. Romanos 15:5. Dios es paciente, hermanos, porque no a la primera deja de amar, no a la primera deja de acercarse, no a la primera deja de estar cercano a nosotros en todo. Dios es paciente. Claro, no hay que abusar de la paciencia de Dios, ¿no? Porque la gente piensa que a los pacientes hay que abusar de ellos, pero Dios es paciente perfectamente, ¿no? A la primera no nos está mandando al infierno. Dios es alguien que tiene una largura de ánimo, alguien que está esperando, alguien que tiene un carácter muy, muy pacífico también para con nosotros. Y como consolador, uno de los atributos del Espíritu Santo también decíamos, entonces el que nos consuela es como un abogado para nosotros, es cercano a nosotros, nos defiende y quiere que salgamos adelante con toda la situación de nuestra vida. Dios nos consuela. Qué bueno que le digamos, Dios, Señor, consuélame. Yo te pido que me consueles, tú eres mi consolador. De verdad, es el consolador por excelencia, el mejor que puede haber. Dice el inciso R que da esperanza, Romanos 15:13. Entonces, basado en este texto de Romanos, dice que Dios da esperanza. Como tal, decimos, Dios siempre tiene la posibilidad de dar a la gente la expectativa de algo mejor. La esperanza es el perdón, la esperanza es la salvación, la esperanza es que Dios tiene planes, pero nosotros tenemos que ser pacientes también a nuestro nivel, también tenemos que tener la fidelidad en esa esperanza, ¿no? Dice la palabra que seamos fieles en la esperanza, también nosotros. Entonces, esa esperanza que tenemos nos la da Dios. Por eso cuando decimos yo estoy esperanzado, como en aquella novela preciosa de El progreso del peregrino, de Juan Bunyan, hay un personaje ahí que aparece y que es así, alguien que está dando esperanza, ¿no? Está esperanzado. Nosotros también estamos esperanzados. No estamos ingenuos, pero estamos esperanzados en que Dios tiene un plan perfecto. Dice el inciso S que Dios es sabio. 1 Corintios 1:24 y Judas 25. Dios es sabio porque tiene un manejo perfecto de toda la información. Él tiene un carácter que reacciona en base a su conocimiento. Decíamos que el que tiene conocimiento puede ser un erudito, pero el que actúa de acuerdo al conocimiento es sabio. Entonces Dios actúa de acuerdo al propio conocimiento que Él tiene. Imaginemos eso. En la infinitud de Dios, en la grandeza de Dios, Dios es perfectamente sabio. Porque Él siempre aplica con perfección todo lo que Él sabe.
Entonces, Él es perfectamente sabio. Por eso siempre decimos, Señor, tú eres sabio. Yo a veces soy muy necio, pero como tú eres sabio, yo te pido que tú hagas tu perfecta voluntad en mí. Dice el inciso T, decimos, este es de la A a la Z, ¿no? Es Dios de la A a la Z, aunque hay un poco más de 26, hay unos 30 o 35 atributos aquí, pero realmente concede paz. Según los Corintios 13:11 y Filipenses 4:7. Dios concede paz porque Jesús es príncipe de paz, pero Dios nos concede la paz. Muchas veces cuando nosotros tenemos dudas, tenemos las inquietudes, temores, y Dios nos da esa paz perfecta. Es una experiencia muy linda que decimos, no tengo exactamente la información de por qué tengo paz, pero le he pedido a Dios que me dé y me está dando paz. Entonces esa paz que viene de Dios viene porque Dios es bueno con nosotros. Dios quiere que tengamos paz y que tengamos esa paciencia, ¿no? Dice su palabra que tiene pensamientos de paz, pensamientos de bien y no de mal, para darnos el fin que esperamos. Dice el inciso U que Dios es gracia. Hay muchos textos ahí, no vamos a decirlos todos, pero es uno de los atributos muy especiales de Dios porque Él los regala. Es la gracia, el regalo que siempre da motivos de gozo. Dios es gracia, hermanos. Dios es gracia. A veces como que la gente piensa en un Dios así, decimos es temible, pero también es gracia, también es fiel, es de pacto, es amor, es espíritu. Bueno, Dios es gracia. Sencillamente nos da el regalo que nos produce el más alto gozo, entonces Dios es gracia. La gracia y la verdad, ¿no? Como cualidades de Jesús. En el Nuevo Testamento son dos factores determinantes de quién es Jesús, pero tanto el Padre como el Espíritu Santo también nos dan la gracia. Por eso decimos, qué bueno que Dios sea gracia. Dios no es un ser limitado en ese amor, en esa concesión. Dice en inciso B que se compadece. A ver los textos que no vamos a decir en este momento, pero Dios se compadece. Algo así como ser misericordioso es muy parecido aquí en este caso, ¿no? Se compadece. Pero misericordia es acercar el corazón a la miseria y compadecerse es sentir pasión, la misma pasión que la persona está sintiendo. El mismo sentimiento, el mismo dolor. Entonces Dios se compadece tanto que mandó a su Hijo Jesús. Por eso cuando la gente busca que alguien le hable, que alguien venga de los muertos para hablarles, como dice ahí en el Nuevo Testamento, decimos, ya vino, nada más que le crucificaron, ¿no? Y ahí está escrito todo lo que Él hizo y todo lo que Él dijo. Dios se compadece de nosotros. Dice el inciso W que es verdad. Números 23:19, Hebreos 6:18 y 1 de Juan 5:20. Dios no tiene verdad, Dios es verdad. Entonces realmente cuando nosotros buscamos ese apego, algo genuino, algo bueno, algo perfecto, que la filosofía ha tratado de buscar o que las ciencias o las artes tratan de expresar, decimos, bueno, todos tienen un concepto de la verdad, pero Dios no tiene un concepto, Dios es la verdad. De hecho Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, Jesús es verdad, el Espíritu es verdad y el Padre también es verdad. Nosotros no estamos buscando la verdad como una cuestión filosófica, ya la tenemos en una cuestión personal. Dios es una persona perfecta. Dice el inciso X, Dios es bueno. Mateo 19:17 y Efesios 2:4. Qué descripción del carácter de Dios, ¿verdad? Dios es bueno. No tiene ningún mal en él, no tiene un deseo de destrucción así indebido, no tiene nada que quiera hacer daño de una manera injusta. Dios siempre es bueno y nosotros confiamos en ese Dios bueno y justo. Imagínense cuántos atributos, ¿no? Decíamos nuevamente, decirle así en mi oración a Dios, tú eres bueno, te compadeces, eres verdadero, tú eres un Dios bueno. Dice el inciso Y que Dios es justo, Éxodo 25 y Hebreos 6:10 y 12:19, Dios es perfectamente justo, o sea, aplica el decreto de darle a cada quien lo que ha merecido su conducta. Por eso decimos, en la justificación Dios nos quitó la justicia de que nos demandaba un castigo por nuestro pecado y nos dio la gracia del perdón, pero hay que mantenernos en la justicia. Sin embargo, Dios es perfectamente justo. La gente luego piensa, si Dios no es justo, si Dios no consideró algún punto a alguna persona familiar mío que murió, hermano, Dios es perfectamente justo. Nadie puede ayudarle a Dios a ser justo. Él es perfectamente justo. El inciso Z es Dios es santo. Salmos 66, Oseas 11:9 y Apocalipsis 4:8, Dios es un ser perfectamente apartado de todo pecado. Dios es santo. En estos más de 30 atributos de Dios relacionados con nosotros, diríamos, ¿cuánto podemos expresar? Hay mucho más que decir. Pero tenemos un tercer grupo de atributos que vamos a ver como parte de la clase de hoy. Son atributos relacionados con su creación. Son los tres muy principales que siempre se mencionan. Son cualidades que se evidencian en todo lo creado. Es omnipotencia, omnipresencia y omnisciencia. Tenemos una serie de versículos que ya no tenemos ahorita el tiempo de explicar todos los versículos, pero Dios es omnipotente porque todo lo puede, decíamos, ¿no? Decíamos, Dios es todopoderoso, no hay nada que no pueda hacer. Dios es omnipotente. Ahora, hace lo que Él quiere según su santidad, no según el capricho de nadie. Dios es omnipotente en su esencia santa o perfecta y buena, ¿no? Omnipresente, Dios está en todo lugar. Son atributos de hecho que muchos conocemos cotidianamente, ¿no? Entonces Dios no va y se traslada de un lugar a otro. Dios no es veloz, Dios está en todo lugar.
Ni siquiera los ángeles omnipresentes ni los hombres tampoco. Todos los ángeles y hombres tenemos que trasladarnos de un lugar a otro, aunque a lo mejor los ángeles se trasladan muy rápido, pero no son omnipresentes. Dios sí está presente en todo lugar. Y Dios es omnisciente, o sea, lo conoce todo. A Dios nadie le puede dar información. Nadie puede decirle, Señor, te vengo a dar una información que tú no sabías. Dios lo sabe perfectamente todo. Son los tres atributos relacionados con la creación: omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia. Pues son muchas cualidades de Dios para que nosotros tengamos clara la idea de cómo es Dios en la revelación y sus atributos. Hermanos, les agradecemos por su atención. Gracias a todos por su amor, a quienes nos ayudan con todos los medios para hacer llegar estas clases. Les enviamos un abrazo y nuestro amor en Cristo. Gracias por atendernos.